Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Así fue como inició el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, quien quería pasar a la historia como el primer gran estadista de México. Marcó la implantación estructural del modelo neoliberal en México. Esta transformación trajo avances económicos y modernización, pero a costa de crisis sociales, violencia política y una creciente desconfianza en las instituciones. La democracia mexicana enfrentaba su prueba más dura. Cuando las tendencias favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas, el sistema de cómputo se cae. Horas después, el PRI proclamó a Carlos Salinas como presidente electo. La sospecha de fraude electoral nunca se disipa y se convierte en uno de los mayores escándalos democráticos de la historia moderna del país. Del movimiento cívico que surgió tras la elección, nace el Partido de la Revolución Democrática. Líderes como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Cárdenas fundan el PRD como un contrapeso a un sistema priista desgastado. El pluralismo electoral comienza a abrirse paso. Con una visión tecnocrática, Salinas impulsa a una profunda reconversión del aparato estatal. Se privatizan más de 400 empresas paraestatales, entre ellas Telmex, Mexicana de Aviación y la banca nacionalizada en 1982. El Estado deja de ser empresario. El modelo produce resultados visibles. La inflación cae drásticamente del 159% en 1987 al 7% en 1994. La deuda externa se reestructura en 1993. Se crea el nuevo peso, eliminando 3 ceros a la moneda. Solidaridad, el programa emblema del sexenio, busca combatir la pobreza extrema mediante obras comunitarias, salud y educación. Críticos lo califican como herramienta de control electoral. Paralelamente, programas como Procampo intentan paliar los efectos del Teclán en el agro de México. En 1990 nace el Instituto Federal Electoral. Aunque al principio sus consejeros eran nombrados por el Ejecutivo, con el tiempo gana autonomía. Las nuevas credenciales con fotografía profesionalizan el proceso electoral. En 1990, Salinas restablece relaciones diplomáticas con el Vaticano. La Iglesia recupera personalidad jurídica. Ese mismo año, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender denuncias de abusos de poder, aunque su autonomía es limitada. Enfrentado a liderazgos enquistados,
Salinas remueve a Carlos Yonguitud Barrios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y apoya a Elba Ester Gordillo. Así nace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido actualmente como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. El sindicalismo oficial se fragmenta y el magisterio se convierte en actor político clave. En 1992, Salinas firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Se eliminan aranceles y barreras. El Tratado de Libre Comercio representa el ingreso al Club de las Naciones Globalizadas, pero también desprotege sectores vulnerables. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpe en Chiapas. Denuncia pobreza, olvido y racismo institucional hacia los pueblos indígenas. El gobierno responde con fuerza militar y luego con diálogo. El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo es asesinado. La versión oficial habla de fuego cruzado entre narcos, pero las pruebas y testimonios apuntan a un crimen con tintes políticos. Fue un 24 de mayo de 1993, a las 3:45 de la tarde, cuando se registró una balacera en el estacionamiento de la Terminal Aérea de Guadalajara. En ese sitio fueron asesinadas 7 personas, entre ellas el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La versión de la autoridad es que aún se sigue investigando y asegura en la indagatoria que el homicidio se trató de una confusión entre 2 bandas de narcotraficantes, en la que pretendían asesinar al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, por orden de los hermanos Arellano Félix. Pero esta versión no ha complacido a la Iglesia Católica y que también fue secundada por la conclusión del exdirector del CEMEFO, el doctor Mario Rivas Sousa, que realizó la autopsia al líder religioso, donde su dictamen fue que el ataque no fue por una confusión, debido a que las balas fueron directísimas sobre el cuerpo del cardenal. Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI y crítico del sistema, es asesinado en marzo de 1994. Meses después, su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, también muere a manos de sicarios. Ambos crímenes nunca se esclarecen del todo. 3 homicidios y 2 accidentes de alto perfil, como el del dirigente priista Manuel Muñoz Rocha. Alimentan las sospechas de una purga interna o de pugnas entre grupos del poder. Salinas entrega el poder a Ernesto Zedillo. Semanas después, el peso se desploma. El error de diciembre provoca fuga de capitales, desempleo y pobreza. Salinas acusa a Zedillo de haber gestionado mal la transición. Carlos Salinas, nacido el 3 de abril de 1948, fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. En la actualidad, con 77 años, intentó rediseñar México con las reglas del mercado.
Dejó una infraestructura modernizada, un nuevo sistema de partidos y una clase tecnocrática en el poder, pero también una herencia de desigualdad, autoritarismo y violencia política que marcaría las siguientes décadas.